Hola a todos, qué gusto tenerlos de vuelta. Esta es la clase 3 de este curso que les ofrecí y que nos va a ayudar a pasar un poco mejor este encierro. Espero que todos estén aprendiendo mucho, espero que todos estén compartiéndolo a todas aquellas personas que crean puedan aprovecharlo y espero que todos estén suscribiendo aquí abajo en este canal de YouTube. Qué bueno que están de regreso, qué bueno que nos acompañan nuevas personas. Vamos a empezar hoy la clase recordando un poco de lo que vimos ayer. Ayer vimos el paradigma occidental de un Estado. El Estado liberal, social, democrático de derecho. Ese es el paradigma que nosotros los occidentales hemos adquirido como una aspiración de cómo queremos que sea el modelo de Estado al que vamos aspirando y trabajando poco a poco para ir construyendo no solo las instituciones, sino la cultura social que nos lleve a arraigar esta forma de distribuir el poder, ejercer el poder y organizar el poder. Ahora lo importante es someter a nuestra constitución y someter a nuestro Estado y la realidad mexicana a un examen basados en estos elementos del paradigma de un Estado occidental. Para nuestros amigos de Venezuela, de Colombia, de Perú, de Ecuador, que ya vi que nos siguen, primero un saludo, muchas gracias por seguirnos y pueden hacer exactamente el mismo examen con sus constituciones y con sus estados. Muchas gracias por acompañarnos. Trataré de hacer que esta clase sea también muy rica para ustedes. Muy bien. En la parte de arriba lo que vamos a ver es la teoría. ¿Qué dice la teoría y cómo nuestra constitución se adapta a la teoría de un Estado constitucional, liberal, democrático de derecho? ¿No? Pero lo que vamos a tratar de someter a nuestra constitución es a un examen de la realidad. ¿Cómo en la realidad sucede eso que la teoría nos dice que debe contener una constitución? Vamos a empezar. Primero, un Estado liberal. Decíamos ayer, son 4 elementos muy importantes que un Estado liberal debe contener para poder llamarse así, para poder entenderse como un Estado en el que el individuo y sus libertades son parte fundamental del Estado. Lo primero decíamos, supremacía de la ley. Después, división de poderes, legalidad en la administración y un conjunto de derechos fundamentales que sean efectivamente respetados por el Estado. ¿Tiene estos 4 elementos nuestra Constitución? Sí, sí los tiene. Voy a hacer una clasificación que seguramente a los matemáticos y a economistas que nos acompañan les va a hacer así como cortocircuito, pero no tenemos más que 20 minutos para platicar de este tema y entonces la clasificación va a ser palomita si lo tenemos, un asterisco si más o menos y un tache si no lo tenemos. Entonces desde el punto de vista teórico tenemos los 4 elementos: supremacía de la ley, tenemos división de poderes, tenemos legalidad en la administración y tenemos un catálogo de derechos fundamentales. En nuestra Constitución están estas 4 cosas. Nuestra Constitución, por lo tanto, podría ser clasificada como una Constitución liberal. Ahora, vamos a ver si estos 4 elementos se encuentran en la realidad. Supremacía de la ley. A ver, ese elemento déjenme ponerlo primero con un asterisco. ¿Por qué con un asterisco? Porque en efecto la Constitución dice que la Constitución, las leyes que de ella emanan, son las que rigen el ejercicio del poder, las que rigen el actuar de todo el aparato, de todo el gobierno. El problema es que en los últimos meses, en el último sexenio y en lo que va de este, hemos tenido una prueba tras otra, de que al aparato ejecutivo y al aparato legislativo les importa poco el ejercicio del poder a través de la ley, con respeto a la ley, sometidos a la ley. Tenemos en este momento un poder ejecutivo, un titular del poder ejecutivo que desprecia la idea de la Constitución y someterse a las reglas de la Constitución y a los canales que la Constitución le manda. Por lo tanto, en este momento, este punto número 1 debe quedar en asterisco y es uno de los grandes puntos que tenemos que trabajar. El segundo elemento, división de poderes. Vamos a hacer el ejercicio igual. Yo pondría un asterisco porque en efecto hay una división todavía de poderes entre el poder judicial y el poder ejecutivo. A pesar de que tenemos ya algunas invasiones y amenazas sobre el órgano máximo del poder judicial, que vamos a revisar con mucha calma cuando nos toque ver poder judicial, lo que les puedo decir es que el poder judicial no es la Suprema Corte.
La Suprema Corte es un órgano muy importante de pero el Poder Judicial es todo un aparato muy complejo, con diferentes jueces, con diferentes especialidades, con diferentes capacidades y preparaciones, y no es la Suprema Corte, y por lo tanto la separación de poderes entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, aunque sometida permanentemente a tensión, se mantiene. Ahora, la separación de poderes entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, aunque formalmente se mantiene desde el punto de vista constitucional, lo que tenemos hoy es un Senado de la República y un poder y una Cámara de Diputados sometidas completamente a los designios del Ejecutivo. No lo digo yo, lo dicen ellos mismos. Los líderes de la bancada del Senado mayoritaria y de la Cámara de Diputados del partido en el poder, abierta y públicamente dicen que trabajan para el presidente, que laboran para el presidente, que ejecutan aquellas instrucciones que el presidente les manda, y lo dicen de manera orgullosa. El presidente de la Cámara de Diputados, el expresidente de la Cámara de Diputados, uno de los diputados más importantes del partido, que es Porfirio Muñoz Ledo, lo dijo con todas sus letras esta semana. Hay una imposición permanente de parte del Ejecutivo de todas y cada una de las ideas, proyectos de legislación y acuerdos que se pasan en la Cámara de Diputados y en el Senado. Lo dijo él, lo dicen ellos de manera permanente y lo dicen con todo orgullo. Entonces, en este momento no tenemos a un aparato legislativo que sea contrapeso de, revisor de, control de o límite del Poder Ejecutivo. Lo que tenemos es que, aunque formalmente tienen funciones diferentes, desde el punto de vista material y político, se combinan permanentemente las funciones, y parece difícil entender a los diputados de la bancada mayoritaria que pertenecen al partido en el gobierno como algo distinto al Poder Ejecutivo. Por eso el asterisco. Ahora, legalidad en la administración. Aquí también lo pondría en un asterisco en la realidad. ¿Por qué? Porque permanentemente tenemos al Poder Ejecutivo violando las reglas del juego, violando las reglas constitucionales y las reglas legales del ejercicio del poder. Cosas como, por ejemplo, los programas sociales. La gran mayoría de los programas sociales que ha lanzado este gobierno los hizo por fuera del Plan Nacional de Desarrollo, sin reglas de operación, sin rendición de cuentas adecuada, sin información, sin transparencia. Por lo tanto, parece que la legalidad en el ejercicio de la administración no es una preocupación. Pero lo mismo pasa en el Poder Legislativo. Hemos tenido una y otra eventos en donde se violan las reglas de procedimiento, se violan las reglas de mayoría, se toman votaciones como por ejemplo la de la Comisión de Derechos Humanos por fuera de las reglas, con fraudes abiertos y burdos, y no pasa nada, se mantiene la decisión en lugar de ser extraída del sistema como hablamos ayer. Lo que decíamos ayer es que para que haya legalidad en la administración, lo que tiene que suceder es que cada que se toma una decisión que es abiertamente ilegal, debe haber un mecanismo para extraerla del sistema y que no sea válida, que no pueda permanecer en el sistema, porque si permanece en el sistema, entonces no se están tomando decisiones con los cauces adecuados y las decisiones ilegales permanecen a pesar de ser ilegítimas. Y el último punto, derechos fundamentales efectivos. Otra vez lo pondría con un asterisco. Si no, pregúntenle a las 100 personas que son asesinadas todos los días, a los reporteros que tienen que estar sometidos permanentemente a amenazas y a violencia por el actuar. Hay varios derechos fundamentales, los derechos de seguridad jurídica, por ejemplo. Vayan a las cárceles de México. En las cárceles de México hay personas que no tuvieron dinero para defenderse, personas que son enemigos políticos de alguien o personas que burda y abiertamente tenían que acabar en la cárcel. En las cárceles de México están cientos o miles de personas que simplemente no tuvieron la capacidad de defenderse adecuadamente. Entonces, el derecho a la vida, el derecho a la seguridad jurídica, el derecho a la libertad de expresión, hay muchos de nuestros derechos que están permanentemente sometidos a una violación permanente y por lo menos a la no protección de parte del Estado. No estoy diciendo que sea el Estado, lo que estoy diciendo es que por lo menos el Estado no ha tenido la capacidad de garantizar los derechos básicos en los últimos años. No hablo de esta administración, hablo de las últimas administraciones. El derecho a la vida que tú y yo tenemos, el derecho a la seguridad que tenemos
tú y yo, no ha sido debidamente protegido en los últimos años y por lo tanto esta merece un asterisco. Entonces, desde el punto de vista de liberalismo, nuestra constitución es una constitución liberal, pero nuestro Estado en el actuar permanente no lo es. 4 asteriscos en los cuatro elementos que deberían de catalogarlo como un Estado liberal. Vámonos a la parte social, al apellido social. Nuestra Constitución tiene el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, tiene un catálogo muy completo de derechos laborales y tiene un catálogo muy completo que establece derechos de equidad, que prohíbe la discriminación por cualquier motivo en el artículo 1 de la Constitución y varios otros artículos que establecen derechos de equidad. Por lo tanto, desde el punto de vista social, nuestra Constitución tiene derechos sociales y trata de generar una plataforma mínima para que todos podamos gozar de nuestros derechos. Ahora vamos a tratar de someter esos mismos derechos que desde el punto de vista teórico, formal, nominal están en nuestra Constitución y vamos a tratar de ver si esos derechos sociales son garantizados por el Estado. Aquí la palabra clave es garantizados por el Estado, no promovidos, no tratados de implementar, no con buenos deseos, no en el discurso, implementados. Vamos a empezar con el derecho a la salud. En este momento el derecho a la salud es quizá el derecho más pisoteado que existe por varios motivos. El sistema de salud está en una profunda crisis. Al gobierno se le ocurrió el año pasado romper el sistema de abastecimiento de medicamentos, material, equipo al sistema de salud, reducir los presupuestos, tratar de ahorrar costos en el sistema de salud. Y por lo tanto, mucho antes de que llegara la pandemia, mucho antes de que llegara el coronavirus, nuestro sistema de salud estaba sometido a una presión brutal. Una parte muy importante de los mexicanos tenemos que pagar con nuestros propios recursos el derecho a la salud a pesar de cotizar en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Muchísimos mexicanos que cotizamos y pagamos en el Seguro Social, muchísimas empresas, empresarios y trabajadores que cotizan en el Seguro Social, de todos modos pagan un seguro privado, de todos modos pagan consultas privadas porque no quieren acceder a la salud a través de los sistemas de seguridad pública, de salud pública. Pero todas aquellas personas que sí lo hacen, todas aquellas personas que lo necesitan y que están ahí, tienen su derecho a la salud permanentemente sometido a una presión impresionante y a veces absolutamente inhumana. Varias personas y familias que están en problemas graves de salud, con enfermedades crónicas, viven todos los días un drama absoluto. Por lo tanto, yo lo pondría en este momento con una espantosa X, porque en este momento el derecho a la salud en México no es vigente ni para ti ni para mí, que lo tenemos que pagar, ni para todas aquellas personas que nos están viendo y las que no, que tienen que acudir a los institutos de salud pública, que no tienen dinero, que no tienen capacidad y que no están cuidando la salud de los mexicanos. Ahora, el derecho a la educación. Esto es muy importante. Durante décadas, el gobierno priista, el sistema de partido hegemónico, solo se ocupó de la cobertura. Durante décadas, los que tenemos mi edad, los que tenemos más de 40 años, escuchamos en los informes de gobierno cuántas escuelas más se habían construido, cuántos pupitres nuevos había en las diferentes escuelas, cuántos salones nuevos existían en ese momento. Y con eso quedaban satisfechos en el gobierno y muchos ciudadanos. Se están construyendo escuelas. La cobertura fue lo único que importó durante muchos años. Desde hace algunas décadas, por lo menos 2 décadas, los mexicanos estamos muy ocupados y muy preocupados por la calidad de la educación. Porque la cobertura no ayuda a los ciudadanos, a los mexicanos, a los niños y niñas que tienen que acudir a las escuelas públicas. La simple cobertura, el simplemente estar sentado en un pupitre, en un salón, escuchando a un maestro, no los ayuda en nada si esa educación no es una educación de calidad, si esa educación no está sometida permanentemente a examen, a calificación, a evaluación constante, para que estos niños que tienen que estar en escuelas públicas, que están en los diferentes lugares del país, tengan realmente garantizado su derecho a la educación. Ir a la escuela no es tener el derecho a la educación. Tener una escuela y un pupitre no implica que el derecho de esas niñas y niños esté garantizado.
Lo único que implica es que tienen un lugar a donde acudir. Por lo tanto, yo pondría también aquí una espantosa X, ¿no? Ya no hablemos, porque no nos va a dar tiempo, de que en los últimos meses se le entregó a los sindicatos de maestros la educación, la evaluación, una serie de cosas, porque eso nos podría tomar la clase entera. Ahora, por ejemplo, el derecho a la vivienda. El derecho a la vivienda tiene varias décadas, por lo menos 2 décadas, estando muy bien organizado en México. De pronto el gobierno dejó de construir casas y se convirtió en un proveedor de créditos. Por lo tanto, el derecho a la vivienda en México desde hace muchos años es un derecho muy eficaz. Lo único que le pediríamos al gobierno es que no lo eche a perder, que no eche a perder porque este es uno de los pocos derechos que permanentemente está garantizado. Vamos a ponerle una palomita. Los derechos laborales en México también tienen, digamos, cualquier cantidad de diferencias entre un sector y otro, entre un lugar y otro, entre un tipo de empresa y otro, entre el gobierno y el sector privado. Aquí la discusión es eterna. Lo que tenemos en la Constitución es un buen catálogo, pero lo que tenemos son leyes muy complejas que establecen derechos laborales muy distintos para diferentes personas. Aquí yo lo pondría con un asterisco, porque aquí abogados de todo tipo y empresarios, el sector privado y el sector público en su conjunto tenemos mucha chamba que hacer, mucho trabajo que hacer. Hay muchos derechos laborales que eficazmente se protegen, pero hay muchos otros que no, sobre todo aquellos que tienen que ver con el bienestar del trabajador y el bienestar de su familia. Hay mucho trabajo que hacer entre el sector público y el sector privado. Y finalmente, los derechos de equidad. Los derechos de equidad en este momento son el gran tema en diferentes foros. Temas de género, temas de exclusión de comunidades indígenas, temas de exclusión de comunidades alejadas o personas de diferentes tipos. Este es uno de los grandes pendientes que tenemos en México, hacerlos válidos y que no solo nos preocupemos por el aspecto formal y por las leyes que establecen cuotas y otro tipo de mecanismos que son necesarios, pero que nos tienen que llevar necesariamente a una nueva cultura. Aquí voy a poner una palomita porque estamos en un buen camino, y estamos teniendo las discusiones adecuadas. Desgraciadamente el tema del coronavirus nos puso a hablar solo de nuestra salud y de las crisis que se están provocando, lo mismo el tema de la economía. Pero hace un par de semanas tuvimos uno de los eventos más bonitos y más interesantes en la historia de este país, que fueron la marcha de mujeres y el paro de mujeres al día siguiente. Creo que estamos en el camino adecuado para hablar de los derechos de equidad en diferentes aspectos y por lo tanto en la realidad la cultura empieza a cobrar una vida distinta y por lo tanto no solo lo tenemos desde el punto de vista formal, sino empezamos ya el trabajo desde el punto de vista real. Vamos ahora a hacer el examen del apellido democrático. ¿Somos o no una democracia? Y como les decía ayer, este no es un tema de sí o no. Esto no es una evaluación que se pueda hacer como soy una democracia o no lo soy. Es un tema de grados y por lo tanto es importante someter este elemento también a un fuerte examen de la realidad. A ver, desde el punto de vista formal, dice la Constitución que tenemos que tener elecciones libres, auténticas y periódicas. Quiere decir que somos una democracia. Y desde hace 20 años, a pesar de lo que digan muchas personas, las elecciones en México son elecciones legales, son libres, son periódicas, son permanentes, son legítimas. El grupo que está hoy en el poder, a pesar de lo que se diga, es un grupo que está ahí porque se hizo el trabajo de reformar las instituciones electorales, crear un instituto autónomo y cada voto cuenta. Y entonces, a pesar de que muchos mexicanos no les gusta el presidente de la República ni las personas que están en el poder legislativo, en los legislativos locales, en las gubernaturas y demás, están ahí, a pesar de que a muchas personas no les guste, porque la gente votó por ellos de manera mayoritaria. Por lo tanto, el aparato sirve, el aparato electoral funciona, está ahí, es autónomo, es independiente, está bajo presión y está bajo ataque, pero sigue siendo autónomo e independiente y cuenta nuestros votos, y eso es lo más importante. Pero tenemos ahora nuevos mecanismos formales. Existe la iniciativa ciudadana y la consulta popular como nuevos mecanismos de democracia directa que nos permiten a los ciudadanos trabajar. Por lo tanto, yo pondría 3 palomitas en esta parte, pero voy a poner un tache aquí gigante que es a nosotros los ciudadanos. Porque las democracias no solo requieren
de buenas instituciones que nos permitan participar. Las democracias necesitan demócratas. Nosotros, los ciudadanos, tenemos que ser mucho más activos, mucho más vehementes, mucho más exigentes en el ejercicio democrático de nuestros derechos, de manera permanente, no solo el día de ir a votar, no solo el día de ir a las urnas, permanentemente necesitamos estar pendientes del ejercicio de poder para someter a nuestros gobernantes a la rendición de cuentas y a la responsabilidad. Entonces tenemos una democracia, pero no tenemos demócratas y tenemos que empezar a ser demócratas para someter a aquellas personas que deben de rendir cuentas a nosotros a un ejercicio mucho más permanente de responsabilidad. Y vamos a la última parte, que es de derecho. ¿Tenemos supremacía de la ley? ¿Existe en nuestra Constitución el concepto? Sí, sí está. Nuestra Constitución tiene un artículo específico que habla de que la Constitución, las leyes y los tratados internacionales son la ley suprema de la Unión y son el único fundamento del poder a través del cual se puede ejercer el poder, se organiza el poder y se distribuye el poder. Y tenemos mecanismos que son muy eficaces para la revisión, que los vamos a ver uno a uno cuando nos toque esa clase. Tenemos el amparo, que es el mecanismo directo, permanente e individual que tenemos los ciudadanos para someter a examen de constitucionalidad cada acto, cada ley, cada cosa que se hace desde el aparato del Estado. Tenemos las controversias constitucionales. Las controversias constitucionales son este mecanismo que le permite a dos órganos, que le permite a dos poderes, que le permite a dos niveles de gobierno, órdenes de gobierno, cuestionar si uno está invadiendo al otro y le permite a la Suprema Corte tomar una decisión objetiva y efectiva respecto de la posible invasión de facultades. Y finalmente tenemos la acción de inconstitucionalidad, que es aquel instrumento que le permite a la minoría que perdió en alguna cámara, que perdió la votación democrática en una cámara, cuestionar no que perdieron, sino la constitucionalidad de un instrumento legislativo. Por lo tanto, desde el punto de vista de derecho, tenemos varios mecanismos muy eficaces. Voy a poner una palomita en el tema de la supremacía de la ley. Voy a poner un asterisco en el amparo porque creo que los ciudadanos tenemos la oportunidad de usarlo más y de usarlo de manera más permanente. Y en los últimos meses hemos tenido al Poder Judicial muy sometido a muchas presiones políticas y esperaríamos que permanentemente se libren de esa presión y decidan de manera objetiva. Y voy a poner un par de palomitas aquí porque la controversia constitucional ha funcionado de manera permanente para evitar la invasión de poderes en otro, y la acción de inconstitucionalidad ha funcionado para que las leyes que pasaron por mayoría en una Cámara sean invalidadas por la Suprema Corte de Justicia cuando no respetan los parámetros constitucionales. Este es el parámetro que yo les ofrezco. Cada quien puede hacer el suyo, cada quien puede hacer su propia evaluación. Este es el marco de referencia. Para esto sirven las teorías, para someter a la realidad a un examen permanente que nos ayude a todos a entender cómo está funcionando la realidad. Muchas gracias por acompañarme. Mañana lo que vamos a tratar de analizar son 3 sistemas que conviven en la Constitución. El sistema federal, el sistema de tipo presidencial de gobierno y el sistema democrático. Cómo estos 3 sistemas que están incluidos en nuestra Constitución conviven e interactúan entre sí. Muchas gracias por acompañarme, los espero mañana y no olviden compartir esto a todas aquellas personas que creen que necesitan 20 minutos de paz, de olvidarse de todo lo demás que está pasando en el país para aprender un poco de cómo funciona y cómo debe funcionar nuestra Constitución. Nos vemos mañana.